En la dinámica vemos las fuerzas y movimientos y predicciones de dichas posiciones. Y por un lado el movimiento es simplemente el cambio de posición de un objeto y el objeto viene a ser el modelo de una partícula puntual. Ahora, la cinemática del punto material, ¿no? La cinemática es la rama de la física que describe el movimiento de los objetos sólidos, considerando las causas que lo originan, es decir, la fuerza en pocas palabras, y se limita principalmente a lo que es el estudio de la trayectoria en función de tres aspectos importantes: el tiempo, la velocidad y la aceleración, que a continuación mi compañero les va a seguir explicando. Bueno, siguiendo con la exposición, veremos lo que es el punto material. Un punto material es una idealización física en la cual consideramos al cuerpo en estudio como que si fuese puntual, carente de dimensiones sin importar su tamaño. ¿Ok? Bueno, en la imagen 1 tenemos nuestros cuerpos en estudio, una pelota, un automóvil y el planeta Tierra. Ahora, si queremos considerar a estos cuerpos y queremos estudiarlos en cinemática de punto material, tenemos que considerar a cada uno de los cuerpos como punto material. Recordemos, la definición nos dice que tenemos que considerarlos como partículas puntuales. En la imagen 2 observamos esto. Cada cuerpo se considera partícula puntual y terminan siendo simplemente puntos en el espacio, ¿no? Siguiente, por favor. Ejemplo de la pelota. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de esto. Primero, en la imagen 1 vemos una pelota, la cual tiene forma esférica y tamaño apreciable. ¿Ok? En la imagen 2 observamos cómo se patea la pelota, y en la imagen 3 y 4, si nos imaginamos un poco y observamos detenidamente, veremos que la pelota realiza un movimiento de rotación y de traslación simultáneamente, ¿no? De rotación al momento de estar en el aire y de traslación al momento de desplazarse a lo largo de la cancha. Siguiente, por favor. Pero al considerarla como punto material, se apreciaría su movimiento de traslación, ¿no? En la imagen 1 vemos que la pelota ahora es considerada punto material, ¿no? Como recordemos la teoría, ¿no? La teoría nos dice de que al momento de considerarla como punto material tenemos que idealizarnos de que la pelota es una partícula puntual, que carece de dimensiones. En la imagen 3, en la imagen 2, 3 y 4 vemos cómo se desplaza a lo largo de la cancha. Y como carece de dimensiones, solo observaremos el desplazamiento o su movimiento de traslación, y no su movimiento de rotación, ¿no? Al girar en el aire. Siguiente, por favor. Trayectoria. Bueno, la trayectoria es una línea descrita o recorrido que sigue alguien o algo al desplazarse de un punto a otro. Puede ser curvilínea, rectilínea o regular. ¿Ok? Siguiente. Comenzaremos con lo que es la trayectoria rectilínea, que es cuando el objeto sigue una línea recta durante su movimiento. Los cuerpos que tienen este tipo de movimiento se dice que tienen un movimiento rectilíneo, ¿no? Por ejemplo, la caída de un objeto, el caminar en línea recta, etc. En la imagen 1 observamos esto. Tenemos un árbol con frutas y una de las frutas cae. La línea segmentada en color azul nos indica el movimiento que hizo al caerse, ¿no? Vemos que sigue una línea recta durante su movimiento, por lo que tiene trayectoria rectilínea. Lo mismo pasa en la imagen 2. Tenemos un hombre que va trotando de un punto A a un punto B, y como observamos, sigue una línea recta durante su movimiento, ¿no? Al desplazarse, y por lo tanto tiene trayectoria rectilínea. Siguiente, por favor. Trayectoria curvilínea. Bueno, la trayectoria curvilínea es cuando el cuerpo sigue una línea recta, una línea continua durante su movimiento. Esta clase de trayectoria puede ser de varios tipos. Trayectoria circular, trayectoria parabólica y trayectoria elíptica. ¿Okay? Comenzaremos con lo que es la trayectoria circular, que es cuando el cuerpo se desplaza dibujando una circunferencia en su movimiento.
como por ejemplo un reloj, la rueda de la fortuna, una licuadora, un ventilador, etc. En la imagen 1 observamos un reloj, y si tenemos en cuenta la punta del minutero, o perdón, del segundero, veremos que va a recorrer, va a hacer un recorrido circular a lo largo del reloj, ¿no? Este recorrido está representado por líneas segmentadas en color rojo, como vemos en la imagen 1, ¿no? Y vemos que dibuja una circunferencia en su movimiento, ¿no? Durante su movimiento, por lo que su trayectoria es circular. Lo mismo pasa en la imagen 2. Si observamos una de las cabinas de la Rueda de la Fortuna, vemos de que se va a desplazar a lo largo del eje y va a crear una circunferencia en su movimiento, ¿no? Y por lo que tiene trayectoria circular. Siguiente, por favor. Trayectoria parabólica. Es cuando el cuerpo forma una parábola durante su movimiento. Por ejemplo, el lanzamiento de una bala, una pelota, etc. En la imagen 1 observamos que un cañón dispara una bala, y si dibujamos el recorrido que hace la bala, este tendrá forma de una parábola, ¿no? Por lo que la trayectoria es parabólica. Y lo mismo pasa con la pelota. La pateamos y al desplazarse a lo largo de la cancha vemos que también tiene forma de una parábola, ¿no? El recorrido que hace, por lo que su trayectoria es parabólica también. Siguiente, por favor. Trayectoria elíptica. Es cuando el cuerpo que se mueve describe una forma elíptica, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de los planetas alrededor del Sol. En la imagen vemos el planeta Tierra y el Sol, ¿ok? Y como sabemos, después de 365 días, la Tierra recorre, más bien da la vuelta alrededor del Sol, ¿no? Y esto está indicado con líneas segmentadas en color negro. Vemos que el recorrido que hace el planeta Tierra, el movimiento que hace el planeta Tierra, tiene forma de elipse, ¿no? Por lo que la trayectoria del planeta Tierra es elíptica. Siguiente, por favor. Trayectoria irregular. Bueno, es cuando el movimiento, la trayectoria y su forma geométrica es imprevisible y resulta muy irregular o errática. No se sabe con seguridad cuál será su trayectoria. Por ejemplo, el vuelo de una mariposa, niños jugando, etc. En la imagen vemos el movimiento que hace una mariposa, ¿ok? Vemos que su movimiento no tiene forma geométrica, es irregular y errático, ¿no? Por lo que su trayectoria es irregular, la trayectoria que hace la mariposa es irregular. Siguiente, por favor. Bueno, los vectores. ¿Qué son los vectores? Para saber qué es un vector, nosotros tenemos que saber qué son las magnitudes. Son todas las propiedades que se pueden medir y que pueden ser estudiadas en la ciencia experimental. ¿Qué quiere decir? Son todas aquellas que podemos darle un valor, como por ejemplo las magnitudes de longitud, tiempo, masa, temperatura. Las magnitudes escalares se presentan con un número y su unidad, o sea que cada magnitud va a tener su valor, como por ejemplo 30 grados centígrados, 50 metros cuadrados, 12 kilogramos, 5 horas. Y las magnitudes vectoriales, además del número y la unidad, necesita dirección y sentido. Como tenemos el ejemplo de un carro, su magnitud vectorial tendría tanto su valor de la magnitud como la dirección, que sería la distancia sobre el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. Un vector es un segmento de una recta orientado mediante una flecha dibujada en uno de sus extremos. El punto A se llama origen y el punto B se llama el extremo del vector. Aquí tomemos ejemplo como si fuera la velocidad de un carro. Ahí tenemos sus magnitudes, que X va a ser la distancia y Y va a ser el tiempo. Y sus magnitudes escalares sería el valor de dicha magnitud, que sería 4 para hacer la distancia y 3 para hacer el tiempo.
eh, su sentido sería direccionada hacia el lado derecho, hacia arriba. Para sacar la velocidad o tamaño del vector, se haría el teorema de Pitágoras, que sería raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, teniendo su módulo igual a 5. La posición. Un vector posición es un vector que representa la posición de un punto en el espacio con respecto al origen, o también se representa la distancia que separa dichos puntos. El vector posición une el origen de coordenadas 0, 0 con el punto B. El vector posición quiere decir que nosotros podemos ubicarlo en cualquier punto de nuestro espacio y lograr encontrarlo mediante su origen y la dirección y el punto donde se está direccionando el vector. Como por ejemplo tenemos aquí. Para hallar el valor de dicha magnitud de nuestro vector, tenemos que saber tanto el valor de nuestro origen, dónde comienza nuestro vector, hasta dónde se dirige con su sentido. Por ejemplo, en el espacio bidimensional de 2D, que es X y Y, nosotros tenemos un vector de A a B, que para hallar dicha magnitud tenemos que saber nuestro valor de Bx, restarlo por menos AX, al igual que BY menos AY. Ahí sabremos dónde está ubicado nuestro vector y sacando el teorema de Pitágoras podremos sacar el valor de dicho vector, la magnitud. Al igual que en el espacio 3D, AX menos BX, AY menos BY, AZ menos BZ. Y sacando el teorema de Pitágoras igual, podríamos hallar la magnitud de dicho vector. Velocidad. Velocidad es aquella magnitud física vectorial que mide la rapidez del cambio de posición respecto de un sistema de referencia. En consecuencia, la velocidad tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Al módulo también se lo puede llamar rapidez o magnitud. Como podemos ver en la foto, ahí se describen los tres elementos, que son el módulo, el sentido y la dirección, que es definida por el ángulo. Existen tres tipos de velocidades: la velocidad constante, la velocidad uniformemente acelerada y la velocidad variada. Siguiente, por favor. Velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento que experimenta el punto móvil en la unidad de tiempo. Es por tanto una magnitud vectorial. Si una partícula realiza un desplazamiento delta x en un intervalo delta t, se define la velocidad media en una dimensión como el cociente entre el desplazamiento y el intervalo empleado en realizarlo. En pocas palabras, la velocidad media es la distancia que se recorre sobre el tiempo que tarda en recorrer toda esa distancia. Siguiente. Velocidad instantánea. Si el intervalo de tiempo tiende a cero, hablamos de la velocidad que tiene, en este caso, el auto, que se ve en la imagen, cuando el auto tiene un tiempo cuando el tiempo tiende a cero, que es la velocidad instantánea. Entonces definimos la velocidad instantánea en una dimensión como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Y esto se reduce a un instante. Siguiente. La aceleración es una magnitud vectorial que nos permite determinar la rapidez con la que un cuerpo cambia de velocidad. En la imagen podemos ver que hay tres tipos de aceleración. Cuando el auto está en marcha, la aceleración es mayor a cero. Cuando el auto está frenando, se puede decir que la aceleración es menor a cero. Y en este caso, cuando un ciclista deja de pedalear, se dice de que su aceleración es igual a cero. La aceleración media. La aceleración media que existe entre dos puntos se calcula dividiendo el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo que se produce. Teniendo dichos datos a nuestra disposición, es posible obtener las respectivas variaciones, que son la velocidad y el tiempo. Siguiente diapositiva.
Aceleración instantánea. Se define la aceleración instantánea o simplemente aceleración como el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a cero. También se define de manera equivalente como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Su expresión viene dada por esa fórmula que vemos, que es lo que describí antes. Siguiente, por favor. Coordenada. Coordenada es un concepto que se utiliza en la geometría y que permite nombrar las líneas que se emplean para establecer la posición de un punto de los planos o ejes vinculados a ella. El sistema de coordenadas. Se conoce como sistema de coordenadas al conjunto de los valores que permiten identificar de manera inequívoca la posición de un punto en un espacio euclídeo, un punto de espacio geométrico. También decimos que el sistema de coordenadas es un sistema de ejes de coordenadas en que cada punto del plano le corresponde un par ordenado de números reales. En la imagen, un ejemplo, podemos ver cómo graficamos en el sistema de coordenadas. En el punto A, vemos en el punto A, 3 va a valer, X vale 3 y Y vale 2. Para graficar ese punto debemos de partir del punto de origen. Sabemos que la línea horizontal está representada por el eje de la X y la línea vertical está representada por el eje de la Y. Entonces, para graficar eso, X va a valer 3 y Y va a valer 2. Y encontramos el punto A. En el punto C es el caso negativo, que viene a ser el X, viene a ser negativo y Y viene a ser positivo. Sabemos que a la izquierda X es negativo, entonces por eso avanzamos hacia la izquierda y Y es positivo hacia arriba. Avanzamos hacia arriba y encontramos el punto C. Siguiente diapositiva. Criterios para precisar un punto de un sistema de referencia. Un sistema de referencia tiene un origen o respecto al cual describimos la posición de P. P va a ser el punto azul en la imagen. El sistema de referencia incluye además direcciones que sirven para la referencia. Segundo paso es el sistema de coordenadas, un método para definir la ubicación P en donde se basa el sistema de referencia. Las coordenadas son distintas, son distancias horizontales medidas a lo largo de las direcciones de referencia. Hay un montón de sistemas de coordenadas para expresar las coordenadas. Siguiente diapositiva. Coordenadas rectangulares. El sistema de coordenadas rectangulares o plano cartesiano es un objeto matemático formado por dos rectas perpendiculares trazados sobre un plano. En la imagen, el plano cartesiano está formado por la línea vertical, el eje de la X, las abscisas, y la línea horizontal, el eje de la Y, las ordenadas. También tiene un punto de origen. En el eje de la X hacia la derecha va a ser positivo y hacia la izquierda va a ser negativo. En el eje de la Y, si el sentido va hacia arriba, va a ser positivo, y si el sentido va hacia abajo, va a ser negativo. También el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Y quien creó el plano cartesiano fue el filósofo René Descartes, que en honor a su nombre, René Descartes lleva el nombre de plano cartesiano. Siguiente diapositiva. Distancia entre dos puntos. Para calcular la distancia entre dos puntos debemos utilizar la fórmula de distancia. Yo, para saber cuánto vale la distancia entre estos dos puntos en la segunda imagen, debo de saber la fórmula de distancia. Y la fórmula de distancia es igual a distancia igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, todo eso elevado al cuadrado, más y2 menos y1, todo eso elevado al cuadrado. X2 va a valer 2. X1 va a valer menos 4, como lo vemos ahí. Y Y2 va a valer 5, Y1 va a valer menos 3. Entonces, reemplazamos en la fórmula, distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de X2, equivale a 2, menos, que nos dice en la fórmula, X1 equivale a menos 4. Menos 4 colocamos entre paréntesis, todo eso lo elevamos al cuadrado, más
Y2 equivale a 5, menos Y1 equivale a 3, todo eso elevado al cuadrado. Distancia va a ser igual a, hacemos la multiplicación de signo, que es menos por menos más, sería 2 más 4 más 5 menos por menos más 5 más 3. Raíz cuadrada va a ser igual a, sumamos, 4 más 2 son 6 y 5 más 3 son 8. Nos saldría la raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. Distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 por 6, 36, y 8 por 8, 64. Sumamos 36 más 64 y nos daría 100, y la raíz cuadrada de 100 es 10. Distancia va a ser igual a 10. Siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, o también conocido como RU. Decimos que un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria lo hace a través de una línea recta. Como observamos ahí en la imagen, el objeto se mueve a través de una línea recta. Otra de las características que presenta este movimiento es que la velocidad es constante. Vemos ahí que en un tiempo cero la velocidad es 0, y en el tiempo de un segundo la velocidad es 10 centímetros sobre segundo. En un tiempo de 2 segundos la velocidad es la misma, y así sucesivamente. También podemos decir que al ser la velocidad constante, la aceleración es nula. Siguiente, por favor. Las fórmulas que podemos observar en el movimiento rectilíneo uniforme están dadas por 3 variables, que es la distancia, la velocidad y el tiempo. De estas 3 variables podemos dar solución a cualquier tipo de problema de movimiento rectilíneo uniforme, como ahí observamos las 3 fórmulas. En el ejemplo, uno de los ejemplos donde podemos ver el movimiento rectilíneo uniforme en la vida cotidiana es en el ascensor. Como vemos ahí en la imagen, cuando el ascensor se abre y se cierra, lo hace a través de una línea recta, y generalmente lo hace a una velocidad constante. En el segundo ejemplo vemos el recorrido de un automóvil, que también lo hace a través de una línea recta, y vemos en las marcaciones que la velocidad es constante y presenta una aceleración nula, que son las características de este movimiento. Siguiente, por favor. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también conocido como RV. Decimos que un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su trayectoria también se da a través de una línea recta, y la que se mantiene constante aquí, en vez de la velocidad, es la aceleración. Esto implica que la velocidad varíe, es decir, que pueda aumentar o disminuir, pero siempre de manera uniforme. Como observamos ahí en la imagen, tenemos un coche que está en distintas posiciones, en las posiciones A, B, C y D, ¿no? Como vemos, en la posición A la velocidad es 0, en la posición B es 2 metros sobre segundo, y en la posición C es 4 metros sobre segundo, y va variando de acuerdo a la posición que se encuentre. Y también vemos que la aceleración ahí es constante, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Siguiente, por favor. Los gráficos que podemos observar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado son de 3 tipos. En el primero es la posición tiempo, en el segundo es la de velocidad tiempo, y en el tercero es la de aceleración tiempo. Lo que observamos en el primer gráfico es que es la pendiente de la recta tangente a la parábola. En ese punto es la velocidad instantánea. En el segundo gráfico, que es la de velocidad tiempo, la pendiente de la recta es la aceleración, y el área que vemos abajo de la recta es la variación del desplazamiento. Y en el último gráfico que podemos apreciar es
la de aceleración tiempo, donde vemos que el área bajo la recta es la variación de la velocidad. Siguiente, por favor. Bien, yo voy a explicar sobre las fórmulas de Frenet-Serret. Estas fórmulas generalmente se utilizan en geometría diferencial en el campo de R3, es decir, en un espacio euclidiano tridimensional. Este nombre es dado por sus dos investigadores, que son Jean-Frédéric Frenet en su tesis de 1847 y Joseph Alfred Serret en 1851. Siguiente, por favor. Ya. Donde nos explica el movimiento de una partícula o de un punto material, donde nos da a entender tres vectores, las cuales serán el vector t, que será el vector unitario de tangente a la curva que apunta en la dirección del movimiento, el vector n, que es el vector unitario normal, que es la derivada de t con respecto al parámetro de la longitud del arco de la curva, dividido por su longitud, y b, que es el vector unitario binormal del producto cruzado entre t y n. Cabe recalcar que b tendría también que ser perpendicular a la normal y perpendicular al vector unitario de tangente. Siguiente, por favor. Ya. El vector unitario de tangente y el vector unitario normal y el vector unitario binormal forman un triedro en cualquier punto de la curva y forman un sistema derecho de vectores unitarios, es decir, que B va a ser igual a T, producto vectorial por N, y N va a ser igual a producto vectorial por T, y T va a ser igual a N por producto vectorial por B. Se llama triedro móvil porque en general, para cada punto de una curva, los vectores tangente, normal y binormal van a cambiar de dirección, como se puede apreciar en la siguiente figura. En la figura pueden ver que en un punto de esa curva está el vector normal, el vector tangente y el vector binormal, pero si va a subir hasta, por ejemplo, el punto a la parte superior de arriba, las direcciones van a ser distintas en todo el movimiento. Bien. Siguiente, por favor. Ya. Los planos que contiene un par de vectores del triedro reciben los siguientes nombres: el plano osculador, el plano rectificador y el plano normal. El plano osculador es aquel que contiene los vectores tangente y normal. El plano rectificador es aquel que contiene los vectores tangente y binormal, y el plano normal es aquel que contiene los vectores normal y binormal, como pueden ver, apreciar en la imagen, ¿no? Ahí está. También otro dato es que el estudio de los vectores de la tangente, la normal y la binormal es ventajoso para preferir los elementos cinemáticos, como sea la velocidad y la aceleración. Por ejemplo, la velocidad siempre va a tener la dirección de la tangente y la aceleración siempre va a estar contenida en el plano del osculador, es decir, entre la tangente y la normal. Siguiente, por favor. Ya. Antes de introducir a la fórmula de Frenet es necesario definir curvatura. La curvatura es la variación de la curva que cada uno de sus puntos con respecto al parámetro longitud de arco, que sería S. La curvatura sería igual al diferencial de θ y sobre el diferencial del arco. Pero también, aparte de eso, tenemos el radio de curvatura, que sería ρ, que sería igual a 1 sobre la curvatura. La curvatura es un valor no negativo, por tanto tiene que ser mayor o igual a 0. Por otro lado, si se tiene la curvatura R, que sería igual a R sub S, y el vector tangente es el vector unitario a R, entonces se tiene el siguiente teorema, que la derivada de la tangente, que la derivada del vector tangente es con respecto
a la curvatura es un vector perpendicular a t, es decir, que va a ser 90 grados, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. El vector t, o que sería el vector tangencial, gira o da vuelta hacia el vector n, que sería el vector normal, con razón de k, que sería la curvatura, debido con respecto a la longitud de arco, que sería s, lo que expresa como el diferencial del vector tangente sobre el diferencial del arco de curvatura, que sería igual a k por el vector normal, donde k, como ya dijimos, es igual a la curvatura. Que esto sería la primera fórmula de Frenet-Serret, puesto que t, n y b, vector tangente, vector normal y vector binormal, forman un sistema derecho. Si la normal gira alrededor de t, entonces la normal gira hacia la binormal, a una cierta razón denominada torsión y denotada por la letra griega tau. Por lo tanto, la binormal gira hacia menos la normal, a la misma razón de tau. Finalmente tenemos la segunda fórmula de Frenet-Serret, que sería la diferencial de la binormal sobre el diferencial del arco, que sería igual a menos tau, que sería la torsión, por n, que sería el vector normal. También tenemos otro dato que sería el radio de torsión, que sería 1 sobre la torsión. Siguiente, por favor. Ya. Se han obtenido ya las expresiones para las variaciones de t y b, como ya hemos visto en la anterior diapositiva, del vector tangente unitario y del vector binormal. Con respecto al arco curvo, solo resta obtener la variación de la normal con respecto al mismo parámetro. Partiendo del triado se tiene, como ya habíamos visto anterior, que la normal va a ser igual a b, producto cruzado por t, que sería, y derivando con respecto a el arco, ¿no? Y bueno, ahí hacemos las operaciones del diferencial de la normal respecto al arco, diferencial de b por t respecto al diferencial del arco. Ahí las operaciones, ¿no? Diferencial de la binormal va a ser diferencial de la binormal respecto al arco por t, y b más b por la diferencial del t sobre el arco, sustituyendo la primera y la tercera fórmula de Frenet, que ya habíamos obtenido. La diferencial de t sobre la diferencial de s es igual a k por n, y la diferencial de b sobre la diferencial de s es igual a menos t por n. Esas dos son las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a sustituir esas dos fórmulas en la operación que estábamos haciendo, y que tenemos que la diferencial de la normal respecto al arco es igual a menos t por la normal, producto cruzado por el vector tangente, más la binormal, producto cruzado por la curvatura, por el vector normal, que es igual a menos t por menos b, más k por menos t. Finalmente, ya de todo este lío de las operaciones, pero son muy importantes saber de dónde sale cada fórmula, tenemos la última fórmula de Frenet-Serret, que sería para la normal, que sería diferencial de la normal sobre la diferencial de la curvatura, que sería igual a t, la torsión, por el vector binormal, menos k, la curvatura, por el vector tangente unitario. Siguiente, por favor. Y aquí en el último tenemos ya las tres fórmulas, ¿no? Diferencial de la tangente, del vector tangente sobre diferencial del arco va a ser igual a la curvatura por diferencial de la normal, y diferencial de la binormal sobre el arco va a ser igual a menos t, sobre el arco va a ser igual a t, que sería tau, que sería la torsión, por b, por el vector binormal, menos k, que sería la curvatura, por el vector tangente.
Y ahí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto. Y ahí en la parte derecha tenemos lo que sería el movimiento, ¿no? Como les había explicado, que en cada punto de la curvatura va a cambiar la dirección de cada vector. Siguiente, por favor. Ya, y por último, aplicaciones. En la ciencia de la vida, particularmente en modelos de movimiento microbiano, se han utilizado consideraciones del marco de Frenet-Serret para explicar el mecanismo por el cual un organismo en movimiento, en un medio viscoso, cambia su dirección. Por ejemplo, esto ha sido experimentado, ¿no? Como un organismo en un lugar, por ejemplo, en un contenedor que tiene algo viscoso, como ser, no sé, la greda, que sería el más viscoso, cómo altera su movimiento. O también puede ser otro menos viscoso, como ser el aceite, cómo altera su movimiento de la partícula, ¿no? También en física, en el marco de Frenet-Serret, es útil cuando es imposible o inconveniente accionar un sistema de coordenadas natural para una trayectoria. Tal es a menudo el caso, por ejemplo, de la teoría de la relatividad. Dentro de este entorno, los marcos de Frenet-Serret se han utilizado para modelar la precisión de un giroscopio en un pozo gravitacional. Ya esto ha llevado al movimiento también en el espacio exterior, ¿no? Con las fórmulas de Frenet-Serret sobre el movimiento de las partículas. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo en general. Y bueno, la exposición faltó un poquito por ahí de algún tipo de experimento que hubieran presentado. Pero bueno, pasamos directamente a la ronda de preguntas. Oliva Elías, ¿está? Presente, ingeniero. Dígame un número, por favor, del 1 al 112. 46, ingeniero. ¿Qué número? 46. 46. Y el 46 corresponde a, ahorita les digo, Gutiérrez Farel, ¿está? Sí, ingeniero. Hágale una pregunta, por favor, a Oliva Elías. Ya. En mecánica racional, ¿para qué lo utilizamos las fórmulas de Frenet-Serret? Para describir el movimiento de una partícula puede ser en trayectoria, por ejemplo, aquí errática, se podría decir, para trayectorias erráticas que no se sabe su velocidad ni distancia, pero teniendo las fórmulas de Frenet podemos describir su velocidad y aceleración. Correcto. Pinto Saldaña. Presente, Inge. Un número del 1 al 112. 77. 77. Voy a fijarme si... 77. Estamos por acá. Peña Beizaga, ¿está? Buen día, Peña. La velocidad media es la distancia, digamos, que recorre un carro sobre el tiempo que le demoró en recorrer toda esa distancia. Se calcula entonces ahí la velocidad media, mientras que la velocidad instantánea es la velocidad que tiene, por ejemplo, un auto en un pequeño instante, digamos, en un pequeño intervalo de tiempo. Por eso la fórmula es cuando de la velocidad instantánea es igual al límite de la velocidad cuando el tiempo tiende a cero.
Entonces, la velocidad en un pequeño intervalo de tiempo. Esa es la diferencia. Ya, está Cuellar Cruz. Presente, ingeniero. Un número del 1 al 112. 61. 61 corresponde a Manacá Felipe Cristian, ¿está? Sí, ingeniero. Pregúntele por favor a Cuellar Cruz. ¿Me puede decir qué es la aceleración tangencial? Aceleración tangencial. Que lo pase a otro compañero ingeniero. No sé. Bien, ¿algún compañero que lo ayude? Yo, ingeniero, ¿Nombre? Oliva Elías de Fabricio. Bien, En Oliva. en la fórmula de Frenet, la aceleración tangencial sería a la tangente de la curva. Eh, Esa sería la aceleración, ingeniero. Correcto. Benavides Álvaros o Ábalos. Sí. Un número del 1 al 112. 100. 100 corresponde a Vallejo y Llanes, ¿está? Sí, ingeniero. Pregúntele, por favor. ¿Cuáles serían los tipos de trayectoria curvilínea o algunos tipos de trayectoria curvilínea? Bien, la trayectoria curvilínea, primero para definírtelo, sería como es cuando el cuerpo realiza su movimiento a través de manera curva, digamos, una curva continua, y hay la trayectoria circular, la trayectoria elipsoidal y la trayectoria parabólica. En la circular te puedo definir como el reloj, después la hace también de forma circular la rueda de la fortuna. En la parabólica está, digamos, la bala de un cañón, que al disparar forma una parábola, y también podemos hacer el tiro de una pelota, ¿no? Que también forma una especie de parábola. Esa sería la trayectoria parabólica. Bien. Gracias. Condori Rocha, un número del 1 al 112. 70. 70. Sí, ingeniero. Bien. Estamos hablando de Ortiz Saucedo Leonardo, ¿está? Presente. Pregúntele, por favor. Ya, ¿cuál es la diferencia entre la estática y la dinámica? Ya, a ver, la estática estudia el equilibrio de los cuerpos y la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, pero tomando en cuenta lo que lo origina. Y la cinemática estudia el movimiento del cuerpo sin tomar en cuenta lo que lo origina, ¿no? Muy bien. Barba Cuellar, Presente, ingeniero. número del 1 al 112. 85. 85. Corresponde a Ricalde Quirós, ¿está? Noelia. Ricalde Quirós. Roca Carvajal Pedro.
Presente, ingeniero. Pregúntele, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y aceleración? Y ya. Bueno, para darte un concepto, bueno, ya les pusieron mis compañeros, pero simplemente la velocidad es la magnitud física vectorial que mide la rapidez únicamente del cambio de posición, ¿no es cierto? Y por otro lado, la aceleración se define como la instantánea, o en pocas palabras, como el límite del intervalo de tiempo considerando que tiende a ser. Es la diferencia única que hay entre aceleración y velocidad. Muy bien. Y por último tenemos Obando Durán Kevin, ¿está? Ingeniero, Número del 1 al 112. a ver, 102. 112. Corresponde a Zurita Ceballos Luis Fernando, ¿está? Presente, ingeniero. Pregunta, por favor. ¿Para qué nos sirven las coordenadas rectangulares? Las coordenadas rectangulares nos sirve para encontrar eh, la distancia entre dos puntos en el plano. Para encontrar la distancia se ocuparía la fórmula de distancia, que es igual a que es el teorema de Pitágoras. Bien, muy bien, jóvenes. Les voy a compartir la ponderación de esta exposición. Ahí tenemos grupo Los Ingenieros, tema cinemática del punto material, presentación de la exposición 70, exposición en general 70. Hubiera sido interesante que hubieran mostrado algún tipo de experimento, algún tipo de maqueta o algo, pero dejémoslo ahí. Comprensión del grupo, de acuerdo a las preguntas que hicieron sus compañeros, las notas de acuerdo a su respuesta. Y bueno, como nota final del grupo, 69 puntos. Más 5 puntos los que respondieron bien, menos 5 puntos la persona que respondió mal. Déjenme decirle que aquí al lado derecho, donde dice respuestas del grupo, hay mala, regular y buena. Si alguien no puede responder, es incidente en la nota del grupo. Si aquí todos hubieran respondido bien, por ejemplo, le hubiera puesto un 68, me hubiera cambiado la nota del grupo a 76. Entonces, es por eso que todos tienen que aprender su tema, saber su tema, porque pónganse el caso de que ni uno sepa lo que le preguntan, aquí van a tener una nota entre mal y regular y por lo tanto va a ser incidente en el grupo. Ahora, el que no sepa la pregunta que le hicieron y un compañero responde en vez de él, disminuye el grupo, pero aumenta su nota. Por ejemplo, Oliva Elías ya tiene 5 puntos adicionales de la nota final y tiene 5 puntos adicionales de la nota de exposición. Por estos 5 puntos adicionales, Oliva Elías, si saca 46, ya tiene 51 de nota final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien la mecánica, no? La mecánica no racional. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Aquí a la derecha tenemos los integrantes o los participantes que tuvieron sus respectivas preguntas, con también sus 5 puntos adicionales respecto a la nota final. Entonces, vale recalcar que el grupo anterior se les anuló las preguntas a todos los que participaron y se anuló la nota a todo el grupo. Ya saben ustedes por qué. La siguiente clase será el día martes 17, con el grupo Civil MEC, Cinemática del Punto Material, parte 2. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 integrantes. Voy a
Voy a revisar si es correcto estos 5 integrantes y vamos a actualizarlo hasta el día martes. Por favor, el grupo que expuso hoy día, no olviden subir sus trabajos al grupo de la materia para que sus compañeros puedan estudiar, juntarse con el otro grupo y armar las preguntas del cuestionario. Recuerden que cada grupo tiene que presentar su cuestionario de preguntas y al final, antes del examen, una semana antes del examen, puede ser, mejor si es más todavía, los jefes de grupo tienen que armar un compendio de mínimo 30 preguntas que no sean repetidas. Y de ese compendio de preguntas van a hacer las preguntas para el primer parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, ingeniero. Bien, jóvenes. Ingeniero, buenos Nos días. vemos el Disculpe que lo día... moleste. No, ¿perdón? Quería hacerle una consulta, ingeniero. Buenos días. Buen día, dígame. En el grupo hay una parte donde somos como unos 6 grupos más o menos, que es del tema de la dinámica del punto material, ¿no? En esa parte lo divide como por partes, ¿no? Parte 1, parte 2 y hasta parte 3. Quería consultarle, al momento que lo divide por partes, ¿hay algunos temas en específico que tenemos que definir al momento que expongamos? Eso lo ven ustedes de acuerdo a los puntos que les tocó tocar. Si ustedes quieren tocar algo extra a esos puntos, bienvenidos. O sea, el tema de todo esto es que investiguen. Mientras más investiguen y mejor expliquen su tema, todo es bienvenido. O sea, la cuestión es aprovechar al máximo los puntos que les tocaron, y si hay puntos extra que quieran tocar, también lo podemos ver, ¿no es cierto? También se lo puede mencionar. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bien, jóvenes, nos vemos el día martes 17, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.